Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y la participación de Lucas Scherer y Mario Ganora. En la producción, Rafael Guillén y Leila Tierra. Esta es la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo lo deslumbró una señal. Buenos días, estamos en La Verdad Concreta, programa número 28, del programa que lidera Gustavo Vera, legislador porteño de Bien Común. Estamos a 12 de enero, en vivo, en pleno verano de Buenos Aires. Estamos con el padre Mario Videla. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Lucas, y gracias nuevamente por esta invitación de poder compartir con ustedes este momento. Mario, para los oyentes, los compañeros que se están sumando y que no lo conocen, Mario ya ha estado en este programa cuando hicimos el diálogo interreligioso con el rabino Damián Caro, con el protestante Marcelo Figueroa. Mario fue titular de la Iglesia de los Migrantes, que está en el barrio de La Boca, y donde se hizo la primera misa en solidaridad por las víctimas de trata y de exclusión por parte del entonces cardenal Jorge Bergoglio, y desde ahí en más que se hizo amigo de la Alameda. Y bueno, ahora está trabajando junto a Gustavo Vera y todos los compañeros en el despacho de Bien Común. Y Mario tenía... Bueno, estamos en una semana movidita en todos los temas, ¿no? Barra, narcotráfico, fugado. En lo político hay mucho. No falta nada, parece. Es un cóctel bien armado. Bien armado, sí. Y quizás nosotros vamos a ir por otro lugar que por ahí no tiene que ver con lo que se está marcando en la agenda periodística o en la agenda política, en la agenda social. Tenemos la gran mayoría de vacaciones, o sea, hoy la universidad acá está vacía. Los chicos que estudian acá obviamente estando de verano no están. Y en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires hay mucho movimiento político, pero nosotros nos vamos a hacer como un viaje al exterior, o sea que los oyentes nos acompañan, ¿no? En realidad es una paréntesis, digamos, porque vamos a tratar de tomar un tema que en estos días será en muchos lugares del mundo, sobre todo en la parte norte. Habrá grandes festejos y habrá grandes movilizaciones, reflexiones y acciones, ojalá que puedan concretizarse, porque esto portará y llevará a término mucho beneficio para todo un mundo de la movilidad humana, ¿no? De la movilidad humana, porque estamos abarcando una fotografía bastante amplia, donde no solamente vamos a señalar a refugiados, que tal vez lo que vemos por las televisiones, a veces estas imágenes últimas que nos han llegado desde Europa, pero también a cantidad de migrantes que tratan de cruzar fronteras, como la que a veces tenemos en nuestra retina todavía, aquellas imágenes de las fronteras México-Estados Unidos, sobre todo, pero que las tenemos muy cercanas también a nosotros. Lo que se viene para el 2016 en el Vaticano es una jornada sobre los emigrantes y sobre los refugiados. Exactamente, mira, haciendo ¿Esto, un poquito... ¿Esto cuándo va a ser, Mario, esta jornada? La jornada es la jornada mundial. Vamos a clarificar que es la jornada mundial del emigrante y del refugiado, que se va a celebrar de manera particular en muchos lugares, como digo, sobre todo del hemisferio norte, en próximo domingo 17. Digo que si bien es una jornada mundial que tendríamos que también nosotros celebrar acá, vos mismo lo dijiste recién, la ciudad está vacía, aquí nos celebraríamos entre nosotros dos, nada más, no encontraríamos a nadie, ni siquiera los migrantes se nos han ido a la costa porque o en otro lugar encuentran una mayor posibilidad de venta o de trabajo. En la industria de la costura, en verano cesa, viste que es por temporada, y muchos regresan a Bolivia, ¿no? Exactamente, entonces celebrar el Día del Refugiado, del migrante... ¿Dónde se celebra esto? ¿Esto es solo en una iglesia? ¿Es en un club, en la calle, en una plaza? Depende de las... vos sabés que la iglesia está
organizada en conferencias episcopales, Sí. que es lo que agrupa a nivel nacional, y después pequeñas diócesis o grandes diócesis o arquidiócesis como la nuestra acá de Buenos Aires, que agrupa a otras diócesis pequeñas. A veces la fiesta suele ser normalmente a nivel nacional, Sí. es motivada desde los vínculos, digamos, de las conferencias por sus secretarías ejecutivas, por sus delegaciones, a cada una de las diócesis o a cada una de las parroquias. Lo ideal sería que todas las parroquias o todas las entidades religiosas y afines, ¿no?, como colegios y demás, pudieran tener este material o pudieran tener que reflexionar sobre lo que significa en este momento ser refugiado o ser migrante. Y eso es lo que, en este caso, nuestro querido Papa Francisco nos está ofreciendo. Un documento que ha escrito para este momento de festivo, digamos, que nosotros de manera particular, si bien lo estamos presentando hoy día, lo vamos a vivir en intensidad en lo que es la Arquidiócesis de Buenos Aires allá por marzo. Y a nivel nacional, digamos, todo lo que es la Conferencia Episcopal Argentina, se vive en septiembre. Por eso te recordás aquella celebración que hicimos en septiembre, en su momento, y que después se siguieron haciendo en septiembre, era un poco vinculada justamente a esta temática de todos aquellos que se tienen que desplazar. Y en eso también tenemos nuestros amigos de la calle, nuestras mujeres en situación de prostitución, todos aquellos que sabemos comparten una realidad migratoria muy fuerte, o lo que tiene que ver con el tema de la movilidad humana. ¿Cuántos inmigrantes se estima en la ciudad de Buenos Aires? Y refugiados. Mira, en este momento no te podría dar detalles porque ha variado ampliamente desde el momento en que Argentina abrió, digamos, no que abrió sus puertas, sino que sus nuevas leyes permitieron, la ley de migración, justamente el 25871, permitió justamente que aquellos de buena voluntad, como dicen nuestros credos, pudieran acceder a una radicación en Argentina. Y a esto se sumaron también la buena voluntad, digamos, y la benevolencia, digamos, en su momento de los gobiernos, que han permitido que tantos refugiados, o se abrieran las puertas para tantos refugiados, que tal vez no tienen el estatus, porque obtener el estatus de refugiado implica una serie de requisitos, digamos así, entre comillas, que las personas, ya el solo hecho que ellos tengan que salir de su casa huyendo porque hay una guerra o porque hay un fenómeno natural que los ha empujado hacia afuera, ya debería ser motivo suficiente para el Estado que lo recibe o la nación que lo recibe o aquellos que abren los brazos en ese momento. Que acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, no hay tanto refugiado por cuestión de conflicto de guerra, sino más bien por necesidad, por cuestión económica, claro, ¿no? Por un lado es económico y por otro lado, solo el último ejemplo más fuerte son del grupo haitiano. Claro. Los grupos haitianos, acuérdate, ha sido por un lado, podríamos decir económico, porque ya venían saliendo de la isla desde hacía mucho tiempo, y cuando sucede el terremoto, aquel famoso terremoto, hace que la expulsión sea mayor. Es ahí donde, lamentablemente, como Luca, en toda situación a veces desventajosa, aparecen aquellos escrupulosos que ganan sobre esto. Entonces tenemos muchas redes de trata o de tráfico de migrantes, en realidad, que tomando a estos grupos que salieron tal vez espontáneamente de allá de Haití, los han ido trasladando hacia países donde ellos querían de manera particular llegar. Para Sudamérica el punto central ha sido siempre las Guayanas. Es decir, ¿por qué? Porque significaba la puerta hacia Europa. Muchos de ellos ya con parientes hacia ahí, pero claro, de repente yo que hemos trabajado, digamos, con algunos equipos en toda la zona bolivariana, nos encontramos con refugiados o inmigrantes haitianos tal vez perdidos porque los han dejado tirados. Muchos de ellos alcanzaron fronteras con Argentina, los vemos aquí en las calles actualmente. Otros están todavía buscando el de poder llegar a Brasil o el de poder llegar a Chile como centros económicos actualmente con una mayor atracción que Argentina. Solamente a manera de connotación debemos decir que Chile se ha presentado siempre este último tiempo con una gran atracción, no solamente para haitianos, sino también para colombianos.
recordemos que el conflicto armado en Colombia ha expulsado también a muchas personas. Entonces te das cuenta que el fenómeno Argentina siempre es tocada porque aquellas personas que son rechazadas, supongamos en la frontera Perú-Chile, Arica-Tacna, ¿no? Esta gente ingresa a territorio boliviano, recorre territorio boliviano, pero no se queda, porque tal vez las condiciones económicas o la altura o tantas otras cosas no le facilitan radicarse o quedarse ahí, y terminan llegando a nuestro territorio y aquí buscando dónde poder ingresar. Actualmente, si vamos a Mendoza, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de comunidad, una comunidad muy grande de colombianos y haitianos que está residiendo en Mendoza porque no han conseguido todavía sorpasar aquella aduana o aquella frontera hacia Chile. Por esos motivos, ¿no? Y podríamos citar tantos otros, es que el Papa ya marcó tradición Juan Pablo II. ¿Con qué marcó tradición? Marcó tradición porque esta jornada que en su momento había iniciado hacía tantos años... Este domingo 17 de enero. Claro, este 17, ahora porque coincide, digamos, es el tercer fin de semana de enero. Normalmente, como te digo, acá en la ciudad lo celebramos en marzo y a nivel nación en septiembre. Por lo que dijimos anteriormente, no hay nadie con quien celebrar, están todos afuera. En Europa, en cambio, sabemos que es un tiempo por el frío, porque están todos trabajando, porque no es verano, no es vacaciones, entonces encontramos a todo el mundo, y ha sido siempre un tema de discusión esto de por qué Latinoamérica o otros países celebran no la jornada nacional en el día que tendría que ser, pero no, los motivos son bastante justificables. Ahora, esta jornada, para resaltar de manera particular, Luca, nos trae Francisco, el tema es emigrante y refugiado, nos interpela la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Y recordemos que se abrió la Puerta Santa, que Francisco ha iniciado un año de la misericordia, que tenemos un texto que nos dejó ya desde el año pasado, Laudato Si, una encíclica que está marcando determinadamente el valor que tiene la persona. Entonces, justamente como el valor lo tiene la persona y a través de ella es que se construye, es que Francisco nos va a regalar para esta jornada este documento en el cual hay dos puntos, podríamos decir, muy fuertes. Uno que nos interpela, los dos nos interpelan, pero uno nos interpela muy fuerte, que es el de la hospitalidad. Y aquí, cuando decimos hospitalidad, hablamos de cuánto nosotros estamos dispuestos a aceptar al otro que es diferente de lo que yo soy. No solamente por lengua, por color de piel, sino por cultura, por música. Charlábamos recién, ¿no?, que cuántas de aquellos migrantes que están llegando y que vienen cargados con todo esto, vienen cargados con su cultura, con su música, con sus expresiones, ¿no?, y lo manifiestan. Ahora, el local, nosotros, los criollos, digamos, cuánto aceptamos todo eso, cuánto nos integramos y cuánto ellos se integran a nosotros. Sería realmente, Lucas, un tema a poder desarrollar, a poder ver y investigar a profundidad. O estamos todavía generando lo que se llamó el famoso crisol de raza. El crisol de raza no era otra cosa que pequeños guetos, eran todos guetos y todos puestos juntos, pero no unificadamente. El texto habla de la integración, ¿no? En cambio, el texto habla de una integración. Habla de una integración, habla de este abrirse realmente al otro, de este aceptar al otro, y en donde hay un punto que creo que es importante para nosotros, que es la identidad. La identidad. Y la identidad es reconocerlo al otro, sobre todo, en el caso nuestro, católico, podríamos decir, hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es mi hermano. Y no hay vuelta. No hay vuelta. En este año de la misericordia, Dios nos llama a amar a todos. No me importa de dónde venga, cómo hable, ¿verdad?, sino amar a todos. Y en ese amar a todos tengo que al otro aceptarlo en todo lo que es, en su dimensión completa. Por eso la identidad es tan fuerte. En el trabajo pastoral, o el documento que vos que has leído y que estás comentando, ¿se habla cómo se da la integridad o cuáles serían los pasos para la integridad? Sí, lo ha hecho más de una oportunidad, te digo, desde que asume Francisco hasta el día de hoy. Como digo,
Juan Pablo II marca el camino, fueron 24, 25 años de que todos los años teníamos este mensaje, todos los años teníamos directivas que nos marcaban fuertemente la manera en cómo hacer justamente que este extranjero, esa palabra que a veces separa más que acerca, se transformara realmente en mi hermano. Y Francisco no está muy lejos de aquello que viene mencionando justamente a lo largo de todos sus escritos, en donde lograr justamente despojarnos de nuestros perjuicios. Sería algo importantísimo, lograr despejarnos. Nosotros, lamentablemente, los argentinos a veces tenemos prejuicios sobre muchas cosas, y aún aquellos que por tradición seríamos parte de ellos. Si vamos a pensar en un virreinato del Río de la Plata, donde éramos todos parte de una única virreinato, peruanos, bolivianos, chilenos y demás, paraguayos, éramos una nación, éramos un virreinato, y no era el boliviano, el paraguayo, el chileno, ¿no? Y a veces nosotros utilizamos esto de una forma despectiva, cuando vemos que, si vamos a ver actualmente y por los años que hemos vivido, muchísimos argentinos tuvieron que salir de Argentina y se fueron a muchos de estos países, y te puedo asegurar que no han sufrido la misma discriminación que han sufrido estos hermanos viviendo aquí en la ciudad. Te puedo asegurar, yo mis últimos 6 años he estado viviendo en Bolivia, y donde tal vez, más allá de decirme gaucho, pero de una manera cariñosa, no pasaba a mayores, digamos. Hay una gran aceptación, una gran admiración por nuestro pueblo, por su cultura, por su música, y es así que vos lo ves que todavía, a pesar de no ser un centro económico que atrae, seguimos teniendo un flujo migratorio continuo. Sí, en la región por lo menos. Estamos con el padre Mario Videla. Mario fue titular del Departamento de Migraciones, fue un departamento que creó el propio cardenal Jorge Bergoglio, que no existía en la capital, y bueno, este documento que está analizando Mario de la Jornada Mundial por los Inmigrantes y los Refugiados es parte de la preocupación de Francisco, que tenía como cardenal y que él lo expresa como papa. El primer refugiado también en la Biblia, lo he escuchado de parte de Bergoglio, que era el mismo Jesucristo, fue un emigrante, ¿no? Desde ahí ya viene. Exactamente, ya lo tenemos, que la primera emigración de Jesús se da del Padre a la tierra, ¿no? Ese engendrarse en medio de esta humanidad y elegir la condición humana justamente para manifestar toda su grandeza, ya es su primera emigración. Pero hay una migración forzada que la vemos en el Éxodo, que es justamente cuando la Sagrada Familia tiene que salir, es ese dejar su tierra y para ir a, en este caso, donde Jesús va a nacer, donde se va a producir este acontecimiento tan grato y para nosotros tan admirable como es el nacimiento de Jesús. Ya esa Sagrada Familia que tiene que huir después del nacimiento, porque hay un poder que lo comienza a perseguir, que no va a tolerar competencias, el de Herodes. Tenemos entonces ya casi todas las condiciones dadas que cualquier refugiado tiene: el de no ser aceptado en su tierra, el de la persecución, el de temor a su vida, ¿no? Y el de tener que buscar un lugar donde sea aceptado. Y Jesús lo experimentó, y lo experimentó al punto justamente desde su niñez. ¿Cuántos más podemos entonces mirar, o tendríamos que mirar, a estos refugiados nuestros, tratando de ver a ese Jesús dolido, a ese Jesús que busca aceptación, a esas familias que están solamente a veces queriendo aportar algo a este lugar maravilloso que es nuestra querida tierra, ¿no? Sí. La integración, ¿cómo vos recorriste, nos venís contando que has estado en México, has estado en Asia, has estado en Oceanía, conoces Europa, has vivido en Italia? ¿Qué te puede dar de toda esa experiencia vos vivías como sacerdote trabajando con emigrantes, con el documento y con esta Jornada Mundial sobre Inmigrantes y Refugiados, que es del 17 de enero y que tiene el Papa hizo un texto bastante extenso? Sí. Es algo muy atípico de él, dedicar algo tan extenso. ¿Qué enlace tenés entre tu experiencia como sacerdote en el mundo y lo que hablas de este texto de Francisco? Mira, yo creo que el texto trata de rescatar algo que a veces, en el afán de ayudar, pensamos solamente en los derechos que estos migrantes tienen.
¿no? O estos refugiados tienen. Y sucede en muchos de los países, ¿no? Porque las condiciones de vida son precarias, porque las situaciones laborales también son difíciles. Entonces buscamos la manera, buscamos porque hay tantos que trabajan dentro de este ámbito de la movilidad humana, en búsqueda justamente de salvaguardar esos derechos, que sumado a los derechos humanos, son parte de los derechos humanos, generan todo un conjunto de acciones, donde hace falta también la otra pata, que es lo que hay que rescatar. Francisco en este documento rescata. Él habla tanto de derechos, pero también habla tanto de deberes. Es decir, que existen deberes para todos. Y esto es importante porque hablar de derechos es hablar de deberes, es una conjunción que nos está hablando de una armonía, que visto, como él señala, a la luz de un evangelio de la misericordia, nos va a permitir un cierto equilibrio. Y eso es lo importante. Yo creo que el equilibrio que debemos tener entre ambas cosas. Ni tanto para un lado ni tanto para el otro. O sea, que llega migrante, refugiado a aceptarlo, pero también el que viene hay que generar la devolución con la tierra que lo está hospedando, con las personas que lo están cuidando. Tiene que haber, si no quedamos siempre mal parados, digamos. ¿Sabés que eso me hace acordar de experiencia en la cooperativa de la Alameda? Nosotros tenemos muchos compañeros, en la Alameda nace la cooperativa, y la asamblea que nace barrialmente en el 2001 por la crisis económica de la Argentina, ya mejorando la situación económica 2003-2004, empiezan a llegar en masividad los inmigrantes de Bolivia. Caen las importaciones de la industria textil, el Estado y los empresarios reconstruyen la industria textil con la mano de obra esclava traficada de Bolivia. O sea, hubo una planificación. Entonces la cooperativa empezó a crearse, a formarse, el comedor lo mismo, y esto que vos hablás de los deberes, después se fue incorporando en la Alameda. ¿Cómo se fue incorporando? El comedor de la Alameda 4 años fue producto de donaciones, pero todos los adultos que estaban ahí, una tarea comunitaria tenían que hacer. Vos tenés espacio en la Alameda, celebrás el día de cumpleaños de tu hijo, porque muchos viven en piezas que no tienen espacio, podés celebrar la Navidad, podés celebrar un bautismo, una comunión, pero también a la hora del comedor, ¿qué devolviste vos? Su tarea comunitaria. Y en la cooperativa lo mismo, todos los trabajadores de la cooperativa tienen que estar registrados. Entonces los impuestos del monotributo social van de retribución al sistema de salud y al sistema educativo, que los inmigrantes también son incluidos en la ciudad de Buenos Aires después de mucha pelea para que sean aceptados en los colegios, en los hospitales. Pero creo que el deber vendría por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es una genialidad del Papa Francisco de haber señalado justamente esto, para que podamos entonces tomar estos nuevos desafíos, ¿no? Poder tomar estos nuevos desafíos que nos alientan a que una vez que obtengamos, y yo digo obtengamos porque espero que este texto lo podamos dar a conocer de diferentes maneras y más de uno pueda gozar de este texto. Ya creo que en la página del blog de ustedes me parece que ya hay un link que lo podría, si no está, lo podemos ya podemos ahí incluir, sí. El texto es del 12 de septiembre de 2015, ¿no? Exactamente, sí. Normalmente sale con tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita preparar material, afiches, ¿no? Todo aquello que lleve a una concientización de aquella temática, que en este caso es la hospitalidad y la dignidad, la identidad, lo que se quiere tomar de manera particular. Y el Papa, si bien tenemos, vamos a tener después, más adelante, también el mensaje por la Jornada Internacional de los Refugiados propiamente, ya en este texto adelanta la importancia, o mejor dicho, el desafío grande que están teniendo todas aquellas ciudades y todos aquellos lugares que aceptan a estos refugiados. Que en Europa es un camino muy difícil. Exactamente, yo creo que el marco referencial de este momento por el cual piensa es el que está haciéndole justamente las preocupaciones. Los jefes de Estado en muchos países se están cerrando. Exacto. Hay una gran corriente xenófoba y ultraderechista, lo ves en Francia con los Le Pen, lo ves en Estado con Donald Trump, cuando habla de poner un muro con México y cobrarle a los mexicanos, ¿no? O sea, está la gran figura de Francisco como un gran humanista que abraza todo,
pero también hasta dentro de Italia, en Francia, en España, en Alemania, mismo con Merkel yendo y viniendo en las decisiones de aceptarlo, después no aceptarlo, como hay una disputa de poder muy grande, ¿no? En el mundo. Y en el documento habla de esto. El documento señala justamente ese desafío y dice así, mira, te lo leo textual. La presencia de refugiados interpela seriamente a las diversas sociedades que los acogen. Esa palabra interpela es la que a muchos les molesta. ¿Me entendés? Porque yo hasta ayer dormía tranquilo, pero ahora como veo que está... Y tenemos que pensar, tal vez, no solo en los países que van a acoger, que la gran mayoría, claro, tiene su sueño llegar a una Alemania, porque se escuchan siempre maravillas y la riqueza de Alemania, o una Francia. No tanto así tal vez a otros países, pero aquellos otros países que en este momento están sirviendo como países de tránsito. Imagínate que esta gente viene caminando y viene transitando y pasando a Europa. Y lo que señala el texto también es que vienen, pero muchos vienen producto de las bandas organizadas, y lo dice en el texto, dice, nadie puede fingir de no sentirse interpelado por las nuevas formas de esclavitud. Exacto. Gestionada por organizaciones criminales que venden y compran hombres, mujeres y niños como trabajadores en la construcción, en la agricultura, en la pesca y en otros ámbitos del mercado. Cuanto menores son aún obligados a alistarse en esas milicias que transforman a los niños en soldados, ¿no? Utilizados para... Lamentablemente es una realidad muy fuerte y es bueno. Y agrega, ¿cuántas son víctimas del tráfico de órganos? De la mendicidad forzada, que muchas veces se vio en los romanos, en una época en la ciudad de Buenos Aires, y la explotación sexual. Los prófugos de nuestro tiempo escapan de esos crímenes aberrantes que interpelan a la Iglesia y a la comunidad humana, de manera que ellos pueden ver en las manos abiertas de quien los acoge el rostro del Señor. Luca, hay que recordar que todo el tema de usufructuar sobre el migrante o sobre el refugiado es de los negocios más grandes que está habiendo después, no sé si después o antes de venta de droga y de armas. Siempre se habló así, ¿no? Actualmente ha tomado, vos mencionabas México es una de las ciudades, digamos, alguna de las ciudades mexicanas en donde por ser país de paso hacia Estados Unidos, todos nuestros queridos centroamericanos o caribeños que intentan, existe el famoso tren de la muerte, ¿no? Digamos, el tren de la muerte no es porque te maten, sino porque la gente al subirse o se resbala o se cae del tren durmiendo y queda mutilado o muere. Hay muchas casas de religiosos, de centros religiosos que hacen la asistencia a estas personas, y es muy triste ver a aquellos que sobreviven justamente. Aquellos que sobreviven a toda esta realidad, ¿no? Bárbaro. Bueno, Mario, la verdad que el texto lo vamos a seguir trabajando. Seguramente vos vengas cada 2 semanas, vamos a intercalar. Vamos a ver. Primero, protestante, el católico, vamos a ir intercalando porque... Y creo que bueno, para trabajarlo para seguir discutiéndolo, y bueno, lo que vos contabas la jornada de marzo y en septiembre, seguramente volvamos. Y lo más lindo, Luca, te señalo, es que está viendo este encuentro ecuménico nuestro, y este es un marco común. Bien. En el que podemos charlar. Estábamos justo con México. Después de este tema nos vamos a una entrevista que va a estar muy buena, que es con Carlos Ortiz, que es de una organización de México. ¿Lo tenemos ahora, Carlos? ¿No quieren ir al tema? Se resisten a ir al tema. Bueno, Carlos Ortiz, ¿nos estás escuchando de Cauce Ciudadano de México? Carlos Cruz, perdona. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Estamos hablando con Carlos Cruz, está en el estudio. Mi nombre es Lucas Scherer, soy de la Alameda. Está Mario Videla, que también es sacerdote de los migrantes y ha vivido en México, ha estado en México algunos años. Y queríamos preguntarte, para entender lo que está pasando con la fuga primero de la cárcel del Chapo Guzmán y ahora su ubicación. Nosotros sabemos que vos trabajás en Cauce Ciudadano, que ustedes trabajan con expandilleros y luchan contra el narcotráfico y hacen denuncias al respecto. Así que contanos, hoy en la Argentina es noticia y creo a nivel mundial lo que pasa con el Chapo Guzmán, pero queremos entender un poco más de la visión de un mexicano y de una organización que lucha contra estos narcotraficantes.
Bueno, una de las cosas que se le reclamó fuertemente al gobierno mexicano fue las condiciones de la fuga, justamente. Esta fuga en donde con mucha claridad hubo una estructura que el Chapo tuvo, tanto financiera como de presión a los propios grupos de trabajo en la cárcel, pero también de vinculación política es indiscutible, es decir, de corrupción. Por lo tanto, el reclamo era muy fuerte en términos de lo que ha costado la guerra del narcotráfico, pero particularmente también lo que el propio Capo ha hecho en su andar por el país, ¿no? En ese sentido es que había en ese sentido el reclamo estaba centrado en que la captura fuera lo más pronta. Y aquí viene el primer hecho que para nosotros es lamentable. Es, por un lado, tenemos que decir que es bueno que este personaje esté nuevamente capturado, sí, que este Capo esté nuevamente en la cárcel, pero no es un motivo de celebración para el gobierno. Ellos, el cumplimiento de lo que ellos tienen que hacer y que ya se les había fugado una vez. Entonces, claro, esta forma de celebrarlo nos parece poco grata por parte del gobierno, porque la responsabilidad está en ellos y nos parece que hay que ser hombres de Estado, claro, y no estar pensando solamente en el imaginario o en la parte de la imagen con la que están jugando con el pueblo de México. Carlos, ¿no puedes contar? Que me parece... Perdón. No, sigue adelante. La segunda que me parece importante señalar es que el Chapo Guzmán se fuga todas las veces que se ha fugado, porque en México, cuando se captura un capo, no se atreven a desmantelar sus redes financieras, claro, sus redes patrimoniales y sus redes de corrupción política. O sea, en el momento que el Chapo se fuga, es el día que decidieron, ya lo tengo preso, entonces no le voy a quitar ninguno de sus activos. Claro. O sea, me parece que ahí está uno de los secretos en el que se debería de hacer con todos los capos, y antes incluso de tirar una bala en un barrio, habría que desmantelar las redes y sus vinculaciones, es decir, hacer más inteligencia que fuerza. Y en ese sentido podríamos tener una batalla más ganada de lo que estamos hasta ahora, en donde la población civil sigue siendo en muchos momentos el blanco de los propios carteles, ¿no? O sea, no olvidemos que llevamos casi 180,000 muertos desde Calderón a la fecha, pero además tenemos alrededor de 30,000 desaparecidos, ¿no? en democracia. Entonces, eso es lo triste para nuestro país, y esperamos que las acciones judiciales en contra de Joaquín Guzmán Loera pues tengan un impacto también en la atención de las víctimas, y no solamente en que el gobierno nos diga misión cumplida. Claro. No la aceptamos en misión cumplida, es su responsabilidad, no se los vamos a negar que lo han hecho en este momento, pero también nos parece importante que den el siguiente paso, y que es desmantelar las redes de corrupción política y el apoyo financiero que tiene este personaje. Para profundizar, Carlos, ¿qué saben ustedes de su organización, de Cauce Ciudadano? ¿Cuáles son las redes políticas del Chapo Guzmán y cuál es su situación financiera? ¿Hasta dónde trepa su poder económico? Porque en la Argentina vemos los operativos que justamente firmó el mismo gobierno que vos señalás, que hoy se muestra como triunfante, pero que no va al fondo de la cuestión. ¿Qué nos podés decir de las redes políticas y de su imperio criminal? Mira, en el argot en México se dice plato plomo. O sea, tienen esa gran posibilidad de hacerlo. Por un lado, es decir, a mandos medios, mandos bajos, a la gente operativa, pues ya puede ser desde el área de obras públicas de un municipio hasta el presidente municipal o un alcalde, pues ellos van logrando cooptar a estos grupos, ¿no? Por un lado... Hola, Carlos. Bueno, puede ser que se... ¿Sí, hola? Hola, Carlos, ahí te volvimos a escuchar. Ok. Si es un presidente municipal que tiene mucha fuerza, mucho empuje, un candidato, cuando son candidatos, si tiene mucho empuje,
y ven que es una persona que puede ganar pero no cuenta con los recursos, entonces van acercando personas con recursos de ellos, para después tenerlo cooptado, ¿no? ¿Los recursos cómo los canalizan? Esos recursos, ¿a través de ONGs? ¿De qué manera? A través, mira, por ejemplo, los partidos políticos baja directamente para la operación política de los partidos, ¿no? De repente tú ves partidos políticos que tienen bastantes recursos para pagar nóminas dentro de los procesos electorales, ¿no? Y esa es una forma que tienen justamente para poder hacer este impacto, ¿no? O hacer este trabajo directamente de cooptación. Tú te puedes encontrar presidentes municipales que cuando llegaron con dinero sano, que no se vincularon, pues viene el plomo, ¿no? Le secuestran a un familiar, o como sucedió recientemente con la alcaldesa, una alcaldesa en Morelos, en donde fue asesinada directamente. El otro día que asumió, ¿no? Como un aviso, exacto, como un aviso a todos los presidentes municipales de tienen que negociar con nosotros. Sí, tremendo. Entonces esa es la forma en que van cortando, comprando o eliminando, ¿no? A quienes no se involucran en las redes que ellos tienen y que ellos controlan. Carlos, ¿y el poder es mayúsculo? ¿En cuánto estimas de dinero que puede manejar el Chapo Guzmán o su propia banda? Él habló en la Rolling Stone, en esta famosa entrevista con Sean Penn, de que es el mayor traficante de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana en el mundo. ¿Esto es así? Es incalculable. Es incalculable. Mira, solo un dato. El gobierno de Colombia, en diversos momentos durante los últimos 5 años, ha decomisado propiedades con valor por casi $300 millones. Entonces, imagínate lo que tiene. Es incalculable. O sea, la gran cantidad de bienes, propiedades, etcétera, que han sido adquiridas y que están bajo el dominio de las empresas fantasma. El Chapo en su entrevista, por ejemplo, se atreve a decir que él estaba pensando en invertir en energía. O sea, está pensando en invertir en hidrocarburos. No estamos hablando de comprar un lote de autos para vender autos. Estamos hablando de entrar a los grandes negocios en donde están las empresas que cotizan en Wall Street. Entonces nos parece que es importante ver la magnitud, ¿no?, que ellos tienen. Por eso es importante hoy también insistir que los gobiernos en América Latina, cuando toman a un capo de esta magnitud o de cualquier magnitud, tienen que desmantelar su red financiera, si no se les va a volver a escapar. Claro. ¿No? O sea, nos parece que es muy importante justamente hacer esto. Para nosotros también lo grave es que en esta discusión no están las víctimas, porque la discusión está entre si el gobierno tuvo un hecho exitoso o entre si Sean Penn y Keith del Castillo tienen algún conflicto de interés y van a tener algún conflicto jurídico por haberse permitido servir como puente, o las víctimas. Pues las víctimas no aparecen. O sea, hay miles de víctimas en México del cartel de Sinaloa y no es posible que las víctimas no aparezcan en la discusión. Son zonas en donde ellos han tenido el control, que tienen miles de desaparecidos, y es ahí en donde deberíamos de estar pensando que Guzmán Loera puede aportar, porque tendría que estar aportando datos para resolver los conflictos generados con miles de víctimas en México, en Centroamérica y en otros lugares del mundo. O sea, me parece que es ahí donde tendríamos que tener. Bueno, se nos cortó la comunicación con Carlos Cruz. Carlos Cruz es de la organización Cauce Ciudadano, es la organización que trabaja con expandilleros en México y que denuncia y enfrenta al narcotráfico, hace una tarea muy valiente. Hace poco un compañero de la Alameda, Lucas Majón, estuvo en México, lo conoció el trabajo de Cauce Ciudadano, de esta organización. Justo le íbamos a preguntar, el padre Mario Videla le iba a hacer algunas preguntas, nos quedamos con un montón de interrogantes, muy sobre interesantes. todo que mencionó
este tema de las víctimas, ¿no? Y sabemos que lo que veníamos charlando anteriormente, una de las principales víctimas en todo este tema de narcotráfico son los migrantes, donde secuestrar a ellos y pedir rescates y seguir de esa manera alimentando al narcotráfico, las monedas corrientes que sabemos sucede allá y sobre todo en las fronteras. Es lo que le dio tanta dinero para pensar en esto que contaba Carlos, que la inversión en la industria de la energía, en la industria del petróleo, ¿no? Ahora estamos restableciendo la conexión, nuestra compañera en la producción, Gisela de Lilio, nuestra operadora también están trabajando ahí a dos manos, transpirando la camiseta. Exacto. Así que se lo agradecemos. Y bueno, muy interesante además. Yo otra de las preguntas le quería preguntar si esto favorece a otros carteles como el cartel de los Z, que lamentablemente tiene mucha relación con la política argentina. Exacto. Y le quería recordar a Carlos, en el 2011 el actual presidente Mauricio Macri tiene una foto dentro de un narcoprostíbulo en Cancún, en México, ligado a los carteles de los Z y a un servicio de inteligencia argentino, es Raúl Martín, que justamente Lidia Cacho, una de las periodistas más conocidas en el mundo de lucha contra la explotación sexual, ha reflejado en Esclavos del Poder un capítulo donde se menciona justamente quién es Raúl Martins, el operador, el argentino servicio de inteligencia que opera este prostíbulo en Cancún con los Z, y donde fue fotografiado el propio presidente Mauricio Macri junto a su esposa Juliana Aguada. Bueno, nos dice la producción que no tenemos contacto. Pasamos un tema porque le dimos derecho al programa a un programón. La verdad que nuestra producción ahí había reservado algunos temas bastante interesantes. Vamos a los temas. ¿Con qué nos sorprenden? Vamos con Clandestino de Manu Chao, y a la vuelta seguimos con Joaquín Giangreco, el cura que está en Santiago del Estero, en Los Montes, y que nos va a contar un poco su tarea y qué va a hacer con las 30 lucas que le aportó el legislador Gustavo Vera. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. La verdad concreta. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماح المول الشمال ديال كندا ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يقايزين راه غادي يعطيو واحد. Para comunicarse con La Verdad Concreta, podés llamarnos al 4300-9470, escribirnos un mail prensaalameda@yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp al 15 66 21 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter
@del Bien Común o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. Bueno, seguimos con la verdad concreta. Un programa movidito, muy interesante. Primero con el compañero, con Mario Videla, sacerdote de los migrantes, contando todo lo que se viene en la Jornada Mundial de los Emigrantes y los Refugiados, en un texto que escribió Francisco, muy interesante, donde habla del tráfico de personas, de la esclavitud para los refugiados e inmigrantes, y habla el abrir los corazones de la gente y aceptar estas nuevas identidades, integrar a los refugiados y no formar guetos en los países. Y después lo sacamos a Carlos Cruz, un compañero de México. De Cauce Ciudadano, muy interesante. La verdad que sí, Lucas, lo que nos ha comentado este compañero desde México, sí, con un alto valor, porque realmente te da a ver la dimensión de todos estos poderosos que a veces uno no comienza o no tiene la idea, ¿no? Buenísimo, es verdad, es así. Ya se nos va el programa, Mario, y tenemos a un sacerdote que es Joaquín Giangreco, que lo conocimos el viernes en la escribanía de Mario Rebasa. Joaquín Giangreco trabaja en Santiago del Estero, en Campo Gallo tiene una de sus radios y nos está escuchando en este momento, ¿no, Joaquín? Así es, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes y todos los que estén escuchando la radio. Gracias por atendernos, vos que sos un hombre de radio. Contanos brevemente, porque nos van a cortar en 6 minutos, ¿cuál es tu tarea pastoral y social en Santiago del Estero? ¿Dónde estás? ¿Cómo es el territorio? Contanos esto bueno, para arrancar. Yo estoy como sacerdote viviendo en Campo Gallo, que es la cabecera del departamento de Verdi, sí, y la parroquia en la que estoy yo como párroco son más de 500.000 hectáreas a lo largo y ancho del monte santiagueño. Una de las funciones que hoy por hoy estamos encarando fuertemente es lo de la comunicación, a través de la FM parroquial y también radios bases, de manera que la gente que vive inmersa en medio del monte, donde no hay luz, no hay agua, no hay señal de celular, a través de las radios bases de VHF van comunicándose para poder pedir una ambulancia, para poder seguir a algún familiar, si lo tuvieron que derivar a un hospital. Así que lo que actualmente estamos como familia grande, como parroquia armando, es esto de la comunicación, de que cada uno pueda manifestar su necesidad. Y también ir haciendo distintos grupos, trabajando en lo que es a través de la pasión por la vida, las prevenciones. Si bien estamos en el interior, es llegar antes que otras ofertas negativas que están queriendo meterse en esa zona, trabajando bastante con la comunidad en lo que es educación, cursos de oficio. La verdad que haciendo lo que se puede por amor a la gente y con frutos que no solo se va viendo algo ahora, sino que sabemos es una siembra para largo. ¿Hace cuánto está Joaquín viviendo en Campo Gallo? Y la gente santiagueña me sufre hace 4 años. Estamos con el padre Mario Videla de la Iglesia de los Migrantes. Mario, buen día, Joaquín, padre Joaquín, un placer saludarte. Soy padre Mario Videla, he trabajado acá en Buenos Aires en el Santuario Madre de los Inmigrantes en La Boca. Esa era mi sede en su momento y bueno, ahora vengo de una experiencia de Bolivia. Lo que quería preguntarte, padre Joaquín, es de esas necesidades que mencionaste, están siendo, yo que trabajo en el mundo de la migración, ¿está siendo motivo de expulsar paisanos tuyos, digamos, de ahí de este territorio amplio, como decís vos que tenés en tu parroquia? Sí, yo creo que el gran motivador, por un lado, cuando estaba ahí en el Bajo Flores, yo veía que más que nada el tema de la salud, lo que movilizaba mucho, por lo menos en el barrio que yo estaba viviendo. Acá ahora lo que veo en Santiago es que lo que está empujando bastante es salud y trabajo también, porque no hay puentes que unan. Por eso la parroquia lo que está haciendo es tendiendo puentes, trabajando con los distintos hospitales, haciéndole las derivaciones a la gente. Realmente, si tuviesen las posibilidades de poder vivir en sus lugares, lo harían, pero cuando se hace difícil o los engranajes están atascados en algún momento del camino, eso yo creo que es el motivo que van haciendo que primero dejen el monte para llegarse ahí a la ciudad de Campo Gallo, y de ahí ya pasan para otro lado.
En Campo Gallo yo tengo 3 destinatarios, la gente que vive en el pueblo desde siempre, y está en los barrios y el Gran Campo Gallo, digamos, lo que uno va viendo en Buenos Aires en mucho menor escala, pero este fenómeno al que la gente quiere como ir haciendo camino y sobreviviendo, así que justamente la radio base lo que hizo y la FM es que no tenga que trasladarse para hacer escuchar su voz. Bueno, y Joaquín, contanos cómo fue la experiencia de recibir los 30.000 pesos del legislador Gustavo Vera y en qué se va a destinar. ¿Qué impresión te dio de esto y hacia dónde va a ir, para qué va a servir? Sí, lo primero es esto de uno es testigo, muchas veces es el rostro del trabajo de un montón de gente, tanto en lo que es ahora la Parroquia Virgen del Carmen como en su momento estar ahí en los distintos barrios. Uno siempre sabe que es el rostro de un montón de gente, que es la providencia de Dios y que desde lo poco que puede poner va haciendo mucho. Y en esto concreto de la donación que se recibió con la Fundación Naciente Ayuda que Llega, donde un grupo de jóvenes descubriendo esto de sumar voluntades para hacer el bien y desde el compromiso y la credibilidad a laburar, creo que fue una cosa muy buena, porque de alguna manera se empezó con un mensaje claro que también del otro lado se quiso dar, que es esto de, sabemos el motivo por el cual son las donaciones, ¿no? De decir, de alguna manera empecemos a repartir bien las cosas, ¿no? A veces a algunos lados se acumulan demasiado y hay gente que se rompe el lomo laburando 24 horas de sol a sol, donde la inseguridad no pasa porque le roben, sino la inseguridad de saber si llegan a fin de mes, de saber si van a poder comprar un remedio. Entonces la impresión fue esa, ¿no? Un decir, un mensaje claro de los que tenemos que ayudar a los que tienen menos. Y después por el otro lado, ¿en qué se va a destinar? Y vamos a ir viendo. Sí, seguro se va a usar ahí en lo que tiene que ver en esto de la comunicación y el laburo fuerte de ir generando una comunidad unida que, por ejemplo, a través del deporte, a través de distintas cosas que van congregando a los jóvenes, porque de alguna manera les quiere invadir una anticultura ahí en Campo Gallo, meter otras ideas que no son buenas, entonces poder ir generando esas cosas. Para movilizarme, yo por mes estoy gastando unos 6.000 pesos, movilizándome por los distintos parajes, entonces se va a destinar en eso. Ojalá uno pueda de golpe decir, mirá, vamos a ir por 2 radiobases más. Calculo que no voy a llegar a eso porque voy a tener otros gastos que me van a hacer movilizarme, pero la verdad que va a ser en eso, en ir acompañando y siendo testigo e instrumento de un pueblo que se va poniendo de pie, que vuelve a tener identidad, tradición, que vuelven a decir sí a la vida y a la pasión por vivir junto a otros caminando. Joaquín, la última pregunta, ¿por qué el Papa Francisco llamó a la radio donde ustedes están en Campo Gallo? Y bueno, el origen es que en entonces Cardenal Bergoglio es quien me acompañó a todo el seminario y me ordenó de cura, es el que siempre tuvo que ver directamente con mis destinos, y él me manda ahí a Campo Gallo y a el Campo Gallo y todos los parajes, ¿no? Y creo que tiene que ver con el apoyo. En un momento mandó una carta para la patronal, porque también cuando a veces se pone un poquito arduo el trabajo, entonces también una manera de hacerse presente y dar su apoyo, y él tuvo que ver muchísimo con la radio parroquial y las radios base. Fue el que de entrada bancó un proyecto que parecía un sueño imposible de realizar, y que la verdad que es lindo ver que se va haciendo, y que no lo hago yo. Vos lo decís, yo me llevo los aplausos nomás. Es la gente la que labura, los que colaboran. Ahí pienso en jubilados que hace unos 7 años todos los meses ponen 10 pesos. Claro. Esas cosas son las que le dan fuerza a lo que uno puede ir haciendo. Joaquín Giangreco, sacerdote en Campo Gallo, en Santiago del Estero. Te agradecemos mucho el laburo que estás haciendo. Vamos a seguir en contacto. La familia Giangreco le hemos tomado mucho cariño
la fábrica de pasta La Veronese, Jonte Irigoyen, a todos nos ha dejado muy contentos. A mí me dejó muy gordo. Así que, Joaquín, esperemos que este trabajo se multiplique, que esta entrevista llegue a más lugares y podamos conseguir esa 4x4 que tanto necesita para seguir ayudando a la gente. Se nos va el programa. Muy bien, muchísimas gracias por el llamado, un abrazo grande para todos ustedes y la audiencia. Gracias, padre Joaquín, un abrazo. Mario, se nos fue el programa, la operadora ya nos está apuntando con un revólver, esto lo quiero denunciar. Ya nos puso la música. Ya está, nos vemos el próximo martes, esperemos ya con Gustavo Vera, que va a venir del Vaticano, que no lo anunciamos hoy, nos olvidamos de esto. Gustavo, ya el martes que viene esperemos que esté aquí en Buenos Aires, que nos cuente primicia de Roma, qué lío se estuvo organizando ahí con Francisco. De seguro. Gracias. La verdad concreta, lo que el poder calla.